Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están gozosos y felices por estar aquí en este lugar especial? Para nosotros, esta es una fiesta según la Biblia. Así que, ¿cómo se está en una fiesta? Alegre. Así que, hermanos, no cabe duda, hermanos, de que aquí está la presencia de nuestro Dios. Y por causa de eso, hay que tener reverencia. ¿Qué es reverencia? Tener respeto a las cosas de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar. Quiero dar la bienvenida a las visitas que hay acá. Veo unos hermanos que no sé de dónde los visitan, así que sean bienvenidos. También sean bienvenidos todos los hermanos que se han hecho presentes a este lugar. Veo que la iglesia está llena, así que agradecemos a nuestro Dios porque nos hemos reunido en este día especial. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos de que sin tu poder, sin ese espíritu de verdad, es imposible poder entender tu palabra y poder aceptarla. Te rogamos, Señor, de que nos des humildad para que podamos aceptar lo que te he escrito. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado toda opinión humana, toda tradición humana y podamos creer lo que dice tu palabra. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a tener una clase 100% bíblica. Así que espero que hayan traído sus Biblias. Levanten sus Biblias. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la ha traído? ¿De adorno? ¿Para qué? Para estudiarla. Así que vamos a iniciar. Saben de que este martes que pasó, el Vaticano publicó un extenso documento titulado en latín Mater Populi Fidei, que traducido al español significa Madre del Pueblo Fiel. Noten que el Vaticano se reunió para hacer un extenso documento. Ahora, ¿de qué trata el tema central de este documento que hizo el Vaticano junto con el Papa? El objetivo de este documento es exhortar a todos los católicos del mundo a que eviten usar el título corredentora para referirse a María. O sea, que la Iglesia Católica ya no usará el título de corredentora para referirse a María. Esto levantó un tremendo revuelto en el mundo católico romano. Las redes sociales se prendieron, repletas de esta noticia de que el Vaticano ahora está rechazando algo que la Iglesia Católica ha creído por largos siglos. Creer de que María es corredentora. Ahora, noten lo que dijo el Papa León XIV en este documento. Dice así las palabras del Papa. En el internet que está ese documento, ustedes lo pueden descargar. Dice así: teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Esto lo señala el texto de más de 20 páginas aprobado por el Papa León XIV el 7 de octubre, memoria litúrgica de la Virgen del Rosario. ¿Cuándo es que se empezó a usar el título de corredentora para referirse a María?
quiero que analicemos algo de historia y después nos vamos a ir a la Biblia. Corredentora. ¿Qué significa corredentora? Que redime juntamente con otro. Noten. El título de corredentora comenzó a utilizarse en el siglo XV para expresar la colaboración de María con su hijo en la obra de redención. Más tarde, el término corredentora fue utilizado por el Papa León XIII en el año de 1894. Saben de que la historia dice que de los papas más blasfemos que han existido en la historia ha sido León XIII. Saben de que León XIII hizo una enorme encíclica donde decía: nosotros los papas ocupamos el lugar de Dios Todopoderoso en la tierra. Ahora, ¿qué es corredentora? Como dijo el hermano, el que redime juntamente con otro. Eso significa la palabra corredentora. Así que el Vaticano dice que este título hay que evitarlo usar. Los católicos tienen que dejar de usar este título porque es un título que se puede malinterpretar. Es mejor, dice el Papa, usar el título colaboradora, o mejor dicho, María y Cristo colaboran para salvar al ser humano. Ahora, ¿qué es redimir? Corredentora proviene de redimir. ¿Qué es redimir? Saben de que busqué en el RAE. ¿Saben qué RAE? Real Academia Española, el diccionario. Dice así: redimir, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Este título solo se debe de ser aplicado bíblicamente a Cristo. ¿Escucharon, hermano? ¿Quién es el único que redime? Cristo. Él nos compra con un precio, nos saca de la esclavitud con un precio. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña de que el único que redime y nos saca de la esclavitud es Cristo. No es María, no es ningún apóstol. Ahora, ¿saben de que en la Biblia tenemos muchas profecías de que hablan de la redención en Cristo? En la ley mosaica había una ley de que cuando un esclavo se había vendido a esclavitud o había vendido todas sus propiedades y había quedado sin nada, la profecía decía, o la ley decía, que un pariente cercano podía redimirlo o podía rescatarlo. Esto dice Levíticos 25:25. Dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente próximo vendrá a rescatarlo. Esto significa redimir. Vendrá a rescatarlo lo que su hermano hubiera vendido. Noten que la ley decía que solamente un pariente cercano podía redimir a su hermano que se había vendido a esclavitud. El pariente más cercano, saben de que hay un libro que casi nadie predica de ese libro, pero es un libro que está saturado del Evangelio de Cristo. La historia de una mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Una mujer moabita, llamada como Ruth. ¿Quién la redimió? Para la economía hebrea, esto era tan importante porque implicaba no solamente bienes terrenales, sino también promesas espirituales en la economía hebrea. ¿Quién era el pariente más cercano de Noemí que redimió a Ruth? El que le seguía, el pariente más cercano, ¿quién era? Vos. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Ahí está el evangelio compactado, es una historia de amor. Pero noten que la profecía decía que el pariente más cercano podía rescatarlo. Si alguien había quedado de esclavo, si alguien había vendido todo, el pariente más cercano podía redimirlo, porque eso significa redimir.
rescatar o comprar a alguien. Esto está también en Levíticos 25, versículos 48 al 49. Después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Quién? Allá decía que un pariente cercano, pero ahora dice uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero este era hipotético, porque si se había vendido y había vendido todo, hasta él mismo se había vendido, ¿cómo se iba a rescatar? La ley decía que un pariente cercano o un hermano más cercano o lo que estuviera más cercano, ese podría rescatarlo. ¿Saben de que esto se cumplió con Cristo? Cristo es nuestro pariente más cercano. Nos redimió, nos rescató de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. ¿Quién nos esclavizó? Satanás. Noten. Así que la única forma de poder ser redimidos y rescatados era que un pariente más cercano nos rescatara. ¿Y quién se compadeció de nuestra situación, de nuestra condición? ¿Quién fue? Nuestro hermano más cercano, ¿que es quién? Cristo. Dice Hebreos 2:11 que Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermano. Quien nos redimió fue nuestro hermano, Cristo Jesús. Saben de que los judíos no podían comprender esto. ¿Cómo es posible que los judíos, los maestros de la ley, tenían este libro, tenían la Torá, y no comprendían el concepto de redención? Los fariseos conocían perfectamente la ley y los profetas, pero no la podían discernir. Así que vino Cristo, y cuando miraron que Cristo hacía milagros, hacía sanaciones, velaba por los pobres, se chasquearon. Porque los judíos, ¿cómo esperaban al Mesías? ¿De qué redención esperaban que el Mesías los libertara? De una redención, de una liberación política. O sea, habían confundido por completo el concepto de redención. Así que vino Cristo, y Cristo no llenaba las expectativas de los judíos. Y este concepto se había introducido aún en los apóstoles. Los apóstoles habían sido contaminados con este concepto erróneo de redención. Esto lo corrobora el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Aquí van los dos discípulos en el camino hacia Emaús. Y noten que van chasqueados. ¿Cómo le llamamos nosotros a esto? Decepcionado. Lucas 24, 21. Noten lo que están diciendo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Noten que estos dos discípulos están diciendo, nosotros esperábamos que nos redimiese. ¿Pero qué pasó? Porque ellos esperaban a un Mesías ¿qué? Político, que lo redimiera del yugo romano. O sea, ellos no esperaban un Mesías que lo redimiese del pecado, sino que de la política. Ahora, vamos a ver, hermanos, que la Biblia dice que María no puede redimir. María no puede ser corredentora. Ese es un título blasfemo. Porque la Biblia dice que el único que nos salva, ¿quién es? Cristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunta, hermanos, ¿hay otra forma de ser salvos aparte de esta? No.
Dice el texto, en ninguno otro hay salvación. O sea que no podemos usar otros medios para salvarnos, porque la única forma de ser salvos es a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Noten cómo dice 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de cuales yo soy ¿qué? El primero. Porque la única forma de ser salvos es a través de Cristo. Ahora vamos a ver de que María no puede ser corredentora, porque María también necesita ¿qué? De un redentor. Esto lo dijo ella. Lucas 1, 46 al 48. ¿Cuántos creen de que María necesita ser salvada de sus pecados? Saben de que decir esto es como darle una cachetada al clero romano. Porque vamos a ver de que hay otra blasfemia que la vamos a explicar en este estudio. Noten lo que dijo María. Lucas 1, 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios que mi Salvador. Pregunto, ¿María era pecadora? Si usted dice que no, entonces usted da contradicción de la Biblia. Porque la Biblia dice que solamente los pecadores necesitan ¿de qué? Un Salvador. Y María está admitiendo que ella necesita un Salvador. Y dice, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué María es bienaventurada, hermano? Porque fue la madre humana ¿de quién? Del Mesías. Ahora, vamos a ver ahora. Esto me interesa que lo puedan ustedes anotar, hermanos. Por favor. Vamos a ver ahora, bíblicamente, el lugar que la Biblia le da a María. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a ver el lugar que la Biblia le da a María, la madre de Jesús. Ahora, a pesar de que la Iglesia Católica, en este documento de 20 páginas, evita usar el título de corredentora, pero la Iglesia Católica tiene más títulos blasfemos que se le dicen a María. Noten, la discusión por el Vaticano fue por el título corredentora, porque es un título que se puede interpretar mal. Dice el Papa que es mejor usar el título colaboradora, no corredentora. Pero la Iglesia Católica tiene más títulos blasfemos que se refieren a María. Títulos blasfemos. Por ejemplo, Madre de Dios, título blasfemo. ¿Cuántos creen de que Dios tiene madre? Es una blasfemia. Reina del cielo. ¿Cuántos creen de que María es reina del cielo? Inmaculada sin pecado le llaman. ¿Qué significa inmaculada? Que ella que fue concebida sin pecado original según la Iglesia Católica. Se le llama virgen antes y después del parto. ¿Puede pasar eso? ¿Que una mujer después de que da luz siga siendo virgen? Es ilógico. Hay otro título blasfemo que le llaman esposa de Dios. O sea, según el clero romano, María es esposa de Dios, no de José. O sea que si María es esposa de Dios, entonces técnicamente, ¿qué cometió Dios con María? Hablen, hermanos, ustedes están siguiendo la lógica del tema. Cuando usted le quita la esposa a otro, ¿cómo se llama eso? Saben de que la Iglesia Católica, de una forma bajo subterfugio, dice blasfemia. Saben que los apologistas católicos no tienen miedo de decir estas blasfemias en público.
Por ejemplo, este sacerdote católico que parece más un payaso, que se llama Luis Toro, para defender la Inmaculada Concepción de María, ¿sabe qué es lo que dice? De que el padre primero cometió adulterio con la esposa de José y después se la dio a José. Porque legalmente era esposa de José, pero como primero la tomó él, entonces el padre cometió adulterio. Miren hasta dónde llegan en la blasfemia. Se le llama emperatriz del universo. Se le llama la blanca paloma. ¿Saben que así le llaman a María? ¿Es María la blanca qué? La blanca paloma. Se le llama intercesora. Y saben, hermanos, María tiene un montón de nombres. Reina de la paz, reina de los pobres, Virgen de Guadalupe, pero en cada país tiene muchos nombres. ¿De dónde han sacado tantos nombres a María? Cuando la Biblia dice que se llama María. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Hermanos, quiero que estos versículos los puedan anotar, porque esta información vale oro. Vamos a ver el lugar que le da la Biblia a María. Noten, aquí vamos a dejar a un lado las opiniones humanas. Aquí vamos a dejar a un lado lo que creen los hombres. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La Biblia dice que María fue la madre humana del Mesías. Isaías 7:14. En primer lugar, vamos a ver de que María simplemente fue la madre humana del Mesías. El Padre usó el vientre de María para encarnar al Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál era esta señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Saben de que en el hebreo, ¿cuántos tienen la concordancia Strong o otra versión de Biblia? Este versículo de Isaías 7:14 en la Reina Valera 60 está mal traducido. En el hebreo dice así: una doncella concebirá. O sea, no dice virgen, sino que dice una doncella. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén, lo traduce correctamente. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo, y le pondrá su nombre por nombre Emmanuel. Que la palabra Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. O sea que María simplemente fue la madre humana, el Mesías. Esto lo corrobora Mateo 1, 22 al 23. Mateo cita la profecía de Isaías. Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que una doncella, la Biblia dice, la mayoría de Biblias dice virgen, pero en realidad es una doncella. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en primer lugar, la posición que la Biblia le da a María es que fue la madre humana del Mesías. Saben de que después de que nació Cristo, el sustantivo o el título de virgen se le desapareció. Saben de que ya no se le dice doncella ni virgen. Es doncella y virgen antes de que naciera el Mesías. Después de que nació el Mesías, ustedes van a ver los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles, ya se le desapareció el sustantivo de virgen. Veamos algunos textos bíblicos. Hechos 1:14. Noten que
Ya no se le puede llamar a María virgen, porque dejó de ser virgen después de que nació Cristo. Hechos 1:14. Hablando de la reunión de los apóstoles en el Pentecostés, en el aposento alto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la Virgen María. ¿Qué dice? Y con María, la madre de Jesús. ¿Por qué no se le llamó virgen ya? Porque ya no era virgen, porque desapareció su virginidad después de que nació Cristo. Noten. Ahora, noten como dice Mateo 1:25. ¿Cuántos creen, hermanos, que los esposos se casan solamente para estarse acariciando el cachete? ¿Cuántos creen de que los esposos para eso se casan? Claro, se casan para muchas cosas, para convivir. Pero ¿cuántos creen de que los esposos en el día que se casan, en la noche van a qué? ¿A la luna qué? ¿Lo que se le llama qué? La luna de miel. ¿Tú sabes a qué se refiere eso? ¿Cuántos creen, hermanos, de que el sexo es pecado? ¿Cuántos creen de que el sexo es pecado? Si usted dice que el sexo es pecado, usted es un blasfemo. Porque pecado de la Biblia dice que es transgresión de la ley. El sexo en sí no es pecado. El sexo viene a ser pecado cuando se hace fuera de ¿qué? Del matrimonio, pero no es en sí el sexo pecado. Porque si fuese pecado, Dios no lo hubiese hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos creen de que José y María tenían sexo? ¿Cuántos creen? ¿Verdad que como estamos prejuiciados con la doctrina católica, la mayoría venimos del catolicismo, venimos sucios de la mente, venimos podridos? Que cuando oímos sexo se nos viene algo sucio a la mente porque estamos contaminados con Babilonia. Y hay que decir lo que dice la Biblia. Mateo 1:25. El sexo no se dio en la creación para ser salvos, sino que fue como un fruto de la felicidad de la pareja, dice la Biblia. Noten cómo dice Mateo 1:25. Hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿qué? ¿Qué significa conocer? Significa que después de que nació Cristo, José y María vivieron como una pareja. Y los esposos tienen ¿qué? Sexo. Saben de que otras versiones, ¿quién tiene otra versión de Biblia? ¿Saben cómo dice el texto en otras versiones de Biblia? Y no tuvieron relaciones maritales hasta que después que nació Cristo. ¿Qué es una relación marital? De marido y mujer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el título de virgen ya no debe de usarse porque la Biblia no lo usa ya. Otro punto. María no es mediadora. María no está en el cielo mediando. Según la Biblia, ¿quién es el único mediador? 1 Timoteo 2:5 dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo ¿qué? Hombre. ¿Quién es el único mediador? Cristo. Hebreos 7:25 lo dice. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede por nosotros en el cielo? No es María. ¿Quién es? Cristo. Romanos 8, versículo 33 al 34. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es el mediador? Cristo, no es María. María no está en el cielo intercediendo por nosotros. El que está en el cielo intercediendo es Cristo Jesús. Ahora,
Vamos a ver lo siguiente. Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, María no es mediadora, no es corredentora, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza la daré a escultura. O sea que Dios es celoso. Mire qué tremendo es esto, hermanos. De que ni tan siquiera un querubín puede salvarnos, ni un ángel puede salvarnos. Porque la salvación es de Jehová. El único que salva es Dios a través de Cristo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, otro dato interesante que la Biblia enseña es de que María está al mismo nivel que los hijos de Dios. O sea, el privilegio de ser la madre de Jesús no la hace tener una categoría más alta en el reino de los cielos. La Biblia la pone al mismo nivel que los hijos de Dios. Yo sé que esto quizás puede ser fuerte para un católico, pero hay que decir la verdad. Aunque María tuvo ese privilegio que muchas mujeres lo hubiesen querido tener en su tiempo, pero aún así la Biblia coloca a María en el mismo nivel que todos los hijos de Dios. ¿Saben de que Cristo era anticatólico? Cristo era anticatólico. Nunca le dio un lugar privilegiado a María. Lucas 11, versículos 27 al 28. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado, esta palabra en griego es Macarius, bienaventurado, dichoso, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y noten cómo respondió Cristo. Estoy leyendo Lucas 11, 27 al 28. Entonces noten cómo respondió Cristo: antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que María no es nuestra madre. ¿Saben qué es lo que dicen los católicos? Los adventistas están huérfanos porque no tienen madre. Yo tengo madre. Yo no soy huérfano aún. Pero ellos dicen, los adventistas son huérfanos porque no tienen a María como madre. Pero María no es mi madre. No fue ella la que me dio a luz. María dio a luz a Jesús de Nazaret. No me dio a luz a mí. Por tanto, María en el plan de salvación no es mi madre, sino que es ¿qué? Mi hermana. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuántos creen de que la mamá de ustedes se llama María? Interesante. Ahora vamos a ver de que el hecho de que María haya colaborado con Dios para que naciese el Mesías, eso no la hace más importante en el reino de los cielos. ¿Saben de que también nosotros colaboramos? ¿Saben de que también nosotros colaboramos? Aunque María lo hizo de una manera, nosotros lo hacemos de otra manera. ¿Saben que nosotros colaboramos con Dios en el plan de salvación? El hecho de que María colaboró, ¿será que María merece algún culto o algún tributo especial? No. Ahora, esto se pone más interesante. ¿De qué manera nosotros colaboramos en la salvación de las personas? ¿De qué manera colaboramos? Predicando. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios. Noten, aunque nosotros colaboramos predicando el evangelio, no merecemos ninguna gloria. ¿La gloria para quién es?
para Cristo, porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. O sea que nosotros colaboramos. Si usted y yo predicamos el Evangelio, estamos colaborando. Por ejemplo, yo en este momento estoy colaborando, según Pablo, sí. Entonces, como estoy predicando, háganme un altar. Al hermano Rafael, háganme un altar y le rezan. O sea, el católico le da un nivel a María que no le da la Biblia. El hecho de que seamos colaboradores no significa que tengamos alguna gloria para nosotros mismos. La gloria es para Dios. Ahora, ¿saben de qué la Biblia dice que María era bienaventurada? Lucas 1:48. Este es otro punto que necesito que lo podamos entender. Lucas 1:48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo le llamarán? Bienaventurada todas las generaciones. ¿Es bienaventurada María? Sí. ¿Cuántos creen, hermanos, de que María era una fiel mujer obediente a la ley de Dios? ¿Cuántos creen de que María era una mujer santa? ¿Cuántos creen de que hablar de esta manera la estamos odiando? ¿Cuántos creen de que hablar así, de esta manera, la estamos odiando? ¿Saben qué es lo que dicen los católicos? Es que ustedes odian a María. Nosotros no lo odiamos, la amamos, pero no le damos ningún tipo de culto. No le rezamos, ni tenemos estatuas de ella en los templos adventistas, porque ella simplemente fue una sierva del Señor que Dios lo usó para que naciese la madre, para que fuese la madre del Mesías. Ahora, bienaventurado, esta información yo sé que les va a ayudar mucho. Saben de que esta palabra bienaventurado es del griego makarios. Sabe que ese término bienaventurado no solo se le aplica a María en la Biblia, se le aplica a ¿quiénes? A los hijos de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes son bienaventurados? Los que estudian las profecías, según Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiénes también son bienaventurados? Los que mueren en el Señor. Dice Apocalipsis 14:13. Son bienaventurados. ¿Quiénes más son bienaventurados? Los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Inclusive en Mateo 5 están las bienaventuranzas. Y eso se aplica a los hijos de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que María no es alguien especial que está sobre encima de los hijos de Dios. María está al mismo nivel que todos aquellos hijos que son bienaventurados. Saben, hermanos, esto se pone más interesante. Saben de que en diciembre, ¿qué se celebra en México? Creo que es el 12 o el 13 de diciembre. 12 o 13 de diciembre. ¿Algún hermano que me pueda corroborar? En México se celebra el Día de la Virgen Morena, llamada ¿qué? Guadalupana. La Guadalupana. ¿Cuántos creen de que María era guadalupana? ¿Cuántos creen de que María era mexicana? ¿Qué nacionalidad tenía María? Judía. Pero mire, hermano, en cada pueblo y en cada país tiene un nombre. En España se llama Virgen del Cisne. En Portugal se llama Virgen de Fátima.
En México, Virgen de Guadalupe. ¿Alguien que me puede decir otro país? ¿Cómo se le llama en otro país? En El Salvador, María Auxiliadora. En otro país, ¿cómo se llama? ¿Algún otro hermano que me puede decir? ¿Cómo? Virgen de Fátima, pero ese es en Portugal. También se llama aquí en Virgen de Fátima, tienen otra Virgen de Fátima. Pero, ¿cómo le han puesto nombre? ¿De dónde han sacado tanto nombre? Si la María de la Biblia se llama María. Ahora, aquí viene algo interesante, y con esto voy a terminar. ¿Saben de que la Iglesia Católica ama tanto a María, entre comillas, que le dan culto a María? Inclusive en el rosario se repite más el Ave María que el Padre Nuestro. Pero saben que la Iglesia Católica ama tanto a María que le dan culto a María, le rezan y le piden milagros y le hacen procesiones. Pero saben, hermanos, que María, si estuviese viva con nosotros acá en esta tierra, ¿a qué iglesia fuera a congregarse? ¿A una católica o a una adventista? Esta pregunta es algo controversial, ¿va? Yo sé que va a levantar pleito en las redes sociales. Si María estuviera viva, porque bíblicamente se puede demostrar que María está muerta, porque esa es otra herejía de la Asunción de María, que siglos después la Iglesia Católica le introdujo, después de la muerte de los apóstoles, introdujo eso de la Asunción de María. Pero ¿saben de que María, si estuviese viva, dónde se iría a congregar? ¿Con una iglesia católica o una iglesia adventista? ¿Saben de que María era una fiel guardadora del sábado? María no era dominical ni era dominguera, era 100% guardador del Shabbat. ¿Quieren que se lo demuestre? Lucas 23, versículos 54 al 56. María obedecía el sábado. Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme ¿qué? Al mandamiento. Pregunto, hermano, ¿qué día guardaba María? ¿Domingo o sábado? Entonces la pregunta es, si María estuviese viva, ¿a qué templo fuese? ¿A una iglesia católica o a un templo adventista? ¿Saben qué privilegio fuese que tuviésemos aquí con nosotros a María, podemos decir así, o a la Virgen María, como le llaman los católicos? Qué privilegio fuese de que esta mujer santa y piadosa estuviese aquí con nosotros, en persona, hablo en persona. Ahora, para terminar, saben de que el término bienaventurado, ¿sabe la Biblia a quién se lo aplica? Apocalipsis 22, 14. Apocalipsis 22, 14. Dice así: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas ¿de qué? De la ciudad. ¿Alguien tiene otra Biblia que diga diferente? Hermanos, ¿alguien tiene otra Biblia que diga diferente este texto? No, ¿tienen la misma Biblia que tengo yo? Ahora, yo les voy a leer la Biblia Reina Valera Antigua. Por eso yo siempre he dicho que para un estudioso de la Biblia tiene que comparar otras versiones de Biblia y ver cómo traducen el texto. La Reina Valera traduce mal el texto acá. O no podríamos decir lo traduce mal, simplemente no da la traducción correcta del texto. Les voy a leer la Biblia Reina Valera Antigua. ¿Saben cómo traduce este texto? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. O sea, ¿qué es lavar la ropa? Guardar los mandamientos. Ahora, ¿cómo lo demostramos? El contexto lo dice. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros?
Saben de que una vez escuché a un predicador que estaba predicando que en la Tierra Nueva ya no van a haber chihuahua ni perros aguacateros, porque él creía que aquí se habla de perros literales. ¿Qué culpa tienen los perritos de que ya no existan en la Tierra Nueva? Y en base a este texto una hermana me dijo, hermano Rafael Díaz, me dijo, ¿qué opina usted? ¿Será que en la Tierra Nueva Dios me va a dar otra vez mi mascota que se me murió? Yo le dije, la Biblia guarda silencio sobre eso. Aunque Dios tiene poder para volver a dar a su mascota, pero la Biblia no habla de resurrección de mascotas. La Biblia guarda silencio sobre eso. Lo que la Biblia enseña de que sí van a haber animales. ¿Cuántos creen de que en la Tierra Nueva van a haber perros? Hablo de animales. ¿Van a haber perros? Sí, son parte de la creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la Biblia dice quedarán fuera los perros, no está hablando de chihuahua. ¿Saben qué son los chihuahuas? Son unos perros que parecen ratas así que se pueden meter en los bolsillos. Cuando la Biblia habla de perros, no está hablando de chihuahua, sino que está hablando de ¿qué? De personas. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, recordemos de que estamos analizando el término Macarios, bienaventurado. Son bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Significa que María qué? ¿Guardaba qué? Los mandamientos. Porque Dios jamás hubiese elegido a una impía para ser la madre del Mesías. ¿Dónde más se aplica el término bienaventurado? Isaías 56:2. Isaías 56:2. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Isaías 56:2. Dice acá la palabra de Dios, para que notemos en qué sentido se usa acá el término Macarios. ¿Lo tienen? Isaías 56:2. Bienaventurado. Noten que María fue bienaventurada por ser la madre del Mesías. Bienaventurado. Pero ahora el término bienaventurado, ¿a quién se le aplica? Bienaventurado los judíos. ¿Qué dice? ¿Saben de qué esta otra blasfemia que predican católicos y protestantes? ¿Qué es lo que dicen? El sábado era para ¿quiénes? Para los judíos. ¿Es verdad eso, hermano? Los que han leído la Biblia, ¿es verdad que el sábado es para los judíos? No. El texto, ¿cómo dice? Bienaventurado el hombre que hace esto. Esta palabra hombre es del hebreo Adán. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el hijo de Adán que lo abraza, que guarda el sábado sin profanarlo. Pregunta, hermanos, ¿somos bienaventurados nosotros por guardar el sábado? Sí. Entonces, María no tiene un privilegio especial en el reino de los cielos. No está en el cielo, ni tampoco intercede por nosotros, tampoco es reina del cielo, ni tampoco es mediadora, ni intercesora. Ahora, esto se pone más interesante. Yo quiero darle solamente un pincelazo porque este es otro tema. Yo creo que ya he predicado sobre esto. ¿Saben por qué María tiene miles de nombres a nivel mundial? ¿Saben de dónde viene eso? Porque la María, y esto que voy a decir es fuerte, porque la María que supuestamente venera la Iglesia Católica no es la María de la Biblia. ¿Escucharon, hermano? Porque vimos de que la María bíblica es diferente a la María que el catolicismo venera. Ellos dicen, la veneramos, pero técnicamente es una adoración que le dan. La María bíblica no es la misma María católica romana. ¿Quieren que se lo demuestre? ¿Saben de dónde proviene el título Reina del Cielo? Jeremías 7:19. Dice acá el texto bíblico.
Es Jeremías 7:18. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Necesito que lean este texto. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen acá, hermanos? ¿Qué es lo que hacen acá aquí por la iglesia de acá de Tecoluca, de la iglesia adventista de Tecoluca? Ahí está una familia que todos los años le hace un culto a una virgen. ¿Qué es lo que hacen? Tamales, comida, invitan a mariachi, dan regalo. Y note cómo dice el texto. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. La pregunten. Jeremías escribió más de 600 años antes de que naciese María. Y los israelitas apóstatas le están dando culto ¿a quién? A la reina del cielo. ¿Quién era la reina del cielo? Busquen el comentario bíblico adventista, dice acá: reina del cielo, título de la diosa pagana Acera, Astarte e Istar. Mire qué interesante. ¿Saben cómo creían de que Istar era? Era una mujer cargando a un niño en la cintura. Ustedes pueden googlear, hermanos, usen su teléfono para algo bueno. Ya que no les gusta usar su cerebro, disculpen la palabra, usemos el celular correctamente. Busque quién era Semiramis, Istar y Acera. Era una diosa pagana que la hacían con una corona y con un niño en la cintura. ¿Saben quién era ese niño? ¿Saben quién era ese niño? Tamuz. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Noten cómo dice. Ezequiel capítulo 8, versículo 15 al 16. Esto está pasando con Israel. Israel había caído en apostasía, una apostasía extrema, que llegaron al colmo de darle culto a esta deidad pagana llamada Tamuz. Ezequiel 8:15. Noten lo que está haciendo Israel. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. El dios Sol era representado por el dios Tamuz. El versículo 17 lo dice. No, es el versículo 14. El versículo 14. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿qué? A Tamuz. ¿Saben de que la Biblia habla de Tamuz? ¿Saben, hermanos? Ya viene la Navidad. ¿Cuántos acá celebran la Navidad? ¿Ya engordaron el cuche? ¿Ah? ¿Ya engordaron el chancho? ¿Cuánto compraron el estreno ya? La gente se alborota, empeña hasta la casa por andar en la locura de la Navidad. Se mete en grandes deudas en el banco. Ahí después están comiéndose las uñas. Pero la gente le agarra una gran locura
con esto de la Navidad, pero saben que este culto de la Navidad es un culto directamente que a Tamuz. Porque según la cultura pagana, quien nació, el dios Sol nació un 25 de diciembre. Y la gente cree que esto es de Dios, la gente anda alborotada. Hermanos, debemos de madurar. Saben de que para mí estas fiestas paganas es lo mismo. Me desvelo porque me despiertan con esa gran tronazón. Y me despierto también porque el chucho que tengo le agarra tembladera. Y me lo pueden matar. Pero yo, hermano, yo le huyo a eso. Yo quiero estar dormido. Y hay hermanos que se desvelan en eso, creyendo que eso es de Dios, esperando los abrazos. Pura hipocresía. Aprovechan para salir a abrazar a la señorita a la calle. Puro paganismo. Es pura fiesta demoníaca en honor a Tamuz. María, la que el catolicismo venera, es la misma diosa Acera e Istar. Pero ¿cómo es que esto se llegó a meter a la Iglesia Católica? ¿Cuántos tienen un libro que se llama Conflicto de los Siglos? Por favor, léanlos, hermanos. ¿Cuántos han leído ese libro? ¿Saben de que el tiempo que tengo está en la Iglesia Adventista ya leí ese libro 3 veces? Y voy a leerlo otra vez. ¿Saben de que el libro Conflicto de los Siglos habla cómo este paganismo se infiltró a la Iglesia Católica? ¿Gracias a quién? A un emperador llamado ¿cómo? Constantino el Grande. Para tener las persecuciones y unir la iglesia con los paganos, ¿sabe qué es lo que hizo? Constantino es lo que hizo. Esas deidades paganas, pongámosles nombres cristianos, para que así los paganos y los cristianos sigan dándole adoración a la misma deidad pagana, pero hoy con nombre de cristiano. A Nimrod pongámosle ¿qué? José. A María pongámosle a Semiramis pongámosle ahora María. Y a ese niño pongámosle Jesús. Por eso que dice Pablo, el misterio de la iniquidad ya está obrando. Porque todas esas prácticas paganas se vinieron a meter a la iglesia. Hoy tenemos, hermanos, lo que vemos en la Iglesia Católica es los restos de la Babilonia mística del Antiguo Testamento. Todo lo que vemos en la Iglesia Católica, sus templos, su vestuario, sus imágenes del sol, sus santos, que le llaman ellos, es una copia de la antigua Babilonia. Por eso, hermano, no tenemos que participar en nada de esto, hermano. No se alboroten. Aléjense del consumismo. Guarden su dinero. Si quieren comprar un estreno, cómprelo, pero no se ande endeudando. Los hijos de Dios no. Yo no sé por qué hay hermanos que se escandalizan y dicen, es tremendo, hermanos. Como hermanos, solamente para esa fecha se acuerdan de comer pollo. Es tremendo, hermano. Solamente en esa fecha se acuerdan de andar estrenando ropa. Usted puede estrenar cualquier día. Espero que hayamos comprendido que toda esta idolatría que practica la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la Biblia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido de esta clase. Lo hemos hecho con el amor, con el mayor amor, hermanos. No buscamos ofender a nadie, aunque algunas veces por decir las cosas ofenden. Pero no importa que la gente se ofenda, lo importante es que la gente conozca la verdad. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, alabado sea su nombre. Damos gracias porque aprendimos de tu palabra y pudimos darnos cuenta de que María, tu sierva, no es corredentora ni mediadora, ni tampoco está en el cielo intercediendo por nadie. Gracias, Padre, porque tu palabra es el detector de mentiras para poder detectar cualquier ideología, cualquier falsa doctrina
Gracias porque nos diste este privilegio de poder escuchar este mensaje. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y pasen un feliz sábado.